Abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a estar estudiando desde los versos 5 al verso 11. Entonces vamos a leer la porción y vamos a orar y vamos a comenzar a estudiar, ¿va? Dice así, Segunda de Pedro 1, verso 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre tiene algo que decirnos, tú nos hablas por medio de ella. Entonces ahora oramos y te pedimos que tú nos concedas una mente enfocada, un corazón enseñable para ver y aprender lo que tú aquí tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué tanto te guste la música, a mí me gusta muchísimo, y tampoco sé si te gusta mucho la música clásica, pero no sé si alguna vez en tu vida has escuchado, ya sea en vivo, una orquesta sinfónica. Es impresionante ver a tanta gente en un escenario tocando diferentes instrumentos y sonando como que en armonía, ¿no? Cómo el nivel de coordinación, de ensayo, hace que algo tan complejo, con tantas personas involucradas, pueda sonar así como con armonía. Y cuando leía esta porción de Pedro, cuando vemos esta serie de atributos uno tras a otro, estas virtudes, es un poco como la sinfónica de la fe, realmente, porque creo que lo que Pedro nos dice acá es que cuando estas cosas están actuando en la vida de un cristiano en armonía, es algo que es un deleite, creo, primero para Dios y también es un deleite para la gente que nos rodea. Estos componentes de la fe y estas cosas que se le suman a la fe van a hacer que haya como una armonía en nuestra vida que va a ser un deleite y un placer para Dios y también para otros. Entonces, creo que lo que Pedro nos dice acá cuando enlista estas 7 cosas son bien importantes, porque la semana pasada, de hecho, si te fijas en el verso 5, dice, por esta razón también, y comienza a decir lo que leímos. Pero lo que Pedro nos dice acá, lo que leímos hoy, está conectado a una razón que él dice, por esta razón. ¿Qué razón? La razón es que él nos dio en los versículos previos. Y la semana pasada veíamos estas razones importantes que hacen de nuestra vida como cristianos diferentes. Y la razón número 1 es que veíamos que Cristo nos ha dado todo el poder divino para poder vivir la vida cristiana piadosa. Esa es una razón. La segunda razón es que ese poder nos es impartido a nosotros mediante el conocimiento de Él. O sea, Dios no actúa a través del vacío, sino que actúa ese poder llegando a nuestra vida cuando le conocemos a Él personalmente. Y tercero, la tercera razón que veíamos la semana pasada era que Jesús no solamente nos da su poder divino, sino que también nos da sus promesas. Y esas promesas nos capacitan para vivir la vida cristiana también. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos el poder de Cristo, tenemos las promesas de Jesús, ahora nosotros, nos toca esto que Pedro nos está diciendo, que es básicamente, como dice ahí, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Esta palabra añadir es una palabra bien interesante porque literalmente significa
proveer más o suplir. Es como cuando tú ves una necesidad, un poco lo que Alberto comentaba hace un rato con lo de la lista de difusión del WhatsApp de la iglesia. Hay una necesidad, se presenta una necesidad y a lo mejor hay alguien que tiene la capacidad de suplir o de proveer por esa necesidad. Y lo que Pedro nos está diciendo es eso, esta palabra añadir quiere decir eso, proveer más o suplir. Y quiere decir de que, ok, Jesús nos salvó, esta salvación es por gracia, pero ahora que ya somos salvos, hay cosas en las cuales tú y yo, como cristianos, nos mantenemos ocupados. Por eso dice, ok, ahora tenemos que añadirle a esta fe. Entonces, la salvación es claramente por gracia. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia. No hay ninguna buena obra que tú y yo podamos hacer para merecer esta salvación que Dios nos ofrece por gracia. En Efesios 2:8, un texto que leímos la semana pasada, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Okay, salvación por gracia, y dice por medio de la fe. Entonces la salvación es un regalo de gracia, pero la fe es el medio por el cual hacemos nuestra esta salvación que Dios nos da como un regalo. Ahora, algo muy importante es que esta fe que tenemos no es como, o no acaba en la salvación, sino que es el comienzo de todo lo que viene por delante. Muchas veces pensamos que, ok, la fe es algo que tuvimos al inicio, que respondimos un día a que alguien nos habló de Cristo y creímos en Jesús y se acabó la historia. Y no es así. Y es por eso que muchas veces algunos cristianos se estancan en su vida espiritual, porque creen o hemos creído que simplemente nuestra fe se acaba con la salvación. Y Pedro nos dice lo contrario. O sea, esta fe es el inicio en esta salvación en la cual ahora estamos. Es el inicio de esta vida, de esta nueva vida cristiana que Jesús nos da. Entonces, a la fe verdadera, o esta fe verdadera debe de crecer, se le deben de, como dice aquí Pedro, añadir cosas, se le deben de agregar. No sé si tú eres muy fan de hacer compras por internet, ¿no? Ahora que estamos en este asunto de el COVID y el post-COVID, recuerdo cómo estas plataformas que tú hacías cosas todo desde tu casa se hicieron muy populares. Mucha gente antes usabas Amazon, por ejemplo, y como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ahora con el COVID se hizo más millonario de lo que ya era, por toda esta manera de agregar cosas de una manera muy fácil desde tu casa. Yo no sé si tú has comprado alguna vez, por ejemplo, en todas estas plataformas, pero generalmente pasa esto. Tú estás comprando un producto y abajito dice, otro usuario juntamente con esto compró esto otro, ¿no? Como la tentación para que tú le dices agregar, porque esto combina con lo que tú estás comprando. Y de repente, si no tienes dominio propio, estás agrega, sí combina con esto, ¿no? Después vas a actualizar tu carrito y ya la cuenta, olvídate, es otro rollo. Entonces, ¿por qué? Porque le has ido añadiendo cosas a tu compra original. Ok, esto es un poco parecido. Comenzamos con la fe, pero a nuestra fe tenemos que añadirle una serie de cosas para que crezca, porque Dios quiere que crezcamos, quiere que nuestra fe crezca. Entonces, la semana pasada hablamos de algo bien importante, que era que, ¿cuál es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos? Es santificación. Dios quiere que seamos santos, que crezcamos en santidad. Okay, ese proceso va a tomar toda nuestra vida. Y santificación básicamente es crecer en semejanza a Cristo. Eso es santificación. ¿Se acuerdan? Leíamos Romanos 8:29, que el propósito de Dios es que nos parezcamos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este proceso de parecernos más a Jesús, nuestra fe necesita crecer. Hay mucho espacio para crecer. La pregunta es, ¿por qué algunos cristianos se estancan en su vida espiritual? ¿Por qué hay un estancamiento? ¿Por qué a veces se deja de crecer? Y la fe deja de aumentar, deja de hacerse sólida, deja de madurar. ¿Es porque Dios ha fallado? ¿Es porque su palabra no es suficiente? No. El problema no está del lado de Dios, el problema está de nuestro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente cuando dejamos de crecer? ¿Por qué dejamos de crecer? Por algo que Pedro nos dice en el verso 5. Si te fijas, por esta razón también dice, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Entonces, para que mi fe crezca en estas áreas que Pedro me dice acá, yo necesito contribuir con toda diligencia. Yo debo ser diligente. Eso es lo que Pedro nos está diciendo.
Cristo te da todo su poder, Cristo te salvó, ahora tú añádele tu diligencia, sé diligente en estas cosas. Y si tú y yo soy diligente en estas cosas, mi fe se va a expandir, va a crecer, va a madurar. La palabra diligencia se puede traducir como prontitud, como entusiasmo, como esfuerzo. Entonces todas estas cosas, prontitud, entusiasmo y esfuerzo, son cosas que yo debo de poner, que Dios no va a poner por mí. Yo debo de agregarle, yo debo ser diligente. Entonces, generalmente cuando vinimos a Cristo un día, estábamos súper entusiasmados, teníamos mucha prontitud, había mucho esfuerzo para hacer muchas cosas que estábamos en nuestro primer amor con Jesús. Íbamos a todas las reuniones, nos inscribíamos hasta lo que no había en la iglesia para participar, porque estábamos en fuego por Jesús. Pero pasó el tiempo y va pasando el tiempo, y esto es un peligro con los cristianos de años como somos muchos, que como que nuestra vida es como que se estanca y como que empieza a decaer. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dios falló? No. Dejamos de ser diligentes, lo que dice acá. Dejamos de poner nuestra diligencia. Ya no había la misma prontitud para congregarnos. Ya no había la misma prontitud para abrir la palabra de Dios. Ya no había la misma prontitud o entusiasmo o esfuerzo para orar. Y empezamos a decir, no voy a ir la próxima semana. Viene la próxima semana, no voy a ir a la siguiente semana. Y claro, nuestra vida no fue una catástrofe de un día, fue un declive sistemático. Y de repente tú miras para atrás y dices, yo no soy lo que era antes. No hay ese fervor, esa pasión, esa devoción por Cristo como la que tenía antes. ¿Quién falló? Yo fallé. Yo comencé a tomar decisiones, a dejar de esforzarme, a dejar de ser diligente, a dejar de mostrar entusiasmo por una serie de distracciones que han ocurrido en nuestra vida. Y de repente nos encontramos estancados viendo que nuestra fe no ha crecido en lo absoluto, por tiempo, por semanas, por meses o más terriblemente por años. Entonces Pedro no quiere que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregarle estas cosas a nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo decía hace un rato que el deseo de Dios es que nos parezcamos más a Cristo. Entonces así funciona la cosa. Tú estás en un momento, en un punto en tu vida ahora. El día en que Jesús te salvó y tú naciste de nuevo, tu carrera comenzó con Dios, tu caminar con Dios. Entonces tú y yo estábamos en un punto y tenemos que llegar al otro lado, al otro punto, que es parecernos lo más posible a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, lo que debe de ocurrir es yo debo de acercarme hacia esa meta, hacia esa semejanza, no distanciarme, ¿no? Entonces, si yo llevo X cantidad de años, eso se ve reflejado en esta cantidad de años o de tiempo de que yo llevo de conocer a Jesús, ¿me estoy pareciendo más a Jesús de verdad o no? Porque si no me estoy pareciendo más a Jesús, simplemente está pasando el tiempo y yo me estoy estancado, o tú estás estancado. Entonces, la distancia entre quién soy yo y quién Dios quiere que yo sea, o sea, crecer en semejanza de Cristo, debe con el paso del tiempo acortarse, no extenderse, ¿ok? Entonces yo debo de examinar mi vida y decir, ok, llevo X cantidad de tiempo como cristiano, ¿me parezco más a Cristo o no? ¿Me parezco más a Jesús? ¿Está en mí el deseo de ser transformado más como Él es? Consideremos lo que Pablo le dijo a los filipenses. Filipenses 3, 12 al 13, Pablo dice lo siguiente, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y ahí puedes seguir tú leyendo después. Entonces, algo muy importante, Pablo es muy claro, no es que ya sea perfecto y que llegaré a ser perfecto a este lado de la eternidad. Nadie será perfecto a este lado de la eternidad. Pero eso no quiere decir que haya como que una apatía o un estancamiento o una falta de deseo de avanzar y de madurar y de crecer y de conocer más a Cristo. Si hay alguien que podríamos decir que fácilmente nadie le hubiese dicho nada si él se hubiese dormido en sus laureles, sería Pablo. Todo lo que él hizo. Pablo en una ocasión dice, yo he hecho más que todos los apóstoles juntos, y eso no es orgullo. Realmente era un hombre súper chambeador para el reino de Dios.
Pero siempre él sabía que había algo por delante para él, que Jesús tenía algo más para él por delante. Quería conocerlo más. Y eso es lo que debemos de entender. Que mientras estemos en este mundo, haya vida, podemos y debemos de expandir nuestra fe, debemos de conocer y podemos conocer más a Jesús. No sé si admiras a algún hombre, a lo mejor alguna persona, un hombre de fe, una mujer de fe, no necesariamente alguien que esté en la Biblia, o a lo mejor sí. Y tú dices, wow, qué relación tan importante tenían ellos con Dios. Y dices, yo no tengo eso, pero ¿sabes qué? Ellos están hechos de lo mismo que estamos hechos todos nosotros. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, en Mateo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces no es un asunto de que Dios sacia a uno y no a otros, es si yo vengo a Él para ser saciado o no. O sea, Jesús tiene lo mismo para todos. ¿Por qué algunos tienen más? Porque son los que van y los que quieren más, los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren conocer más a Jesús. Y ese es el deseo que debe de haber nosotros. Debemos de añadir estas cosas a nuestra vida. Entonces, ¿en qué debe de crecer mi fe? ¿Qué es lo que tenemos que agregarle al carrito? Primero, dice virtud. Esta palabra es interesante porque es la misma palabra que Pedro usa en el verso 3. Si subes tantito con tu mirada ahí, en el capítulo 1, verso 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra excelencia en el español es la misma palabra en el griego virtud, es la misma palabra. Entonces virtud es excelencia. Eso es lo que Pedro está diciendo. Virtud es excelencia y tiene que ver con una excelencia o un valor moral. Entonces, ¿dónde vemos la definición de lo que es virtud, de lo que es excelencia? Pedro nos dice en el verso 3, Jesús es el ejemplo de qué es lo que es una vida llena de virtud, de excelencia moral. La vida de Jesús. No vayas ahí, yo te lo voy a leer. 1 Pedro 2:9. Lo estudiamos hace un par de meses. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, las virtudes de Jesús. Jesús es virtuoso. En Él vemos lo que la virtud significa. ¿Cómo podemos saber qué es virtud? ¿Cómo podemos crecer en virtud? Necesitamos ver a Jesús. Jesús está lleno de virtud, lleno de excelencia. Y acuérdate, Pablo dice que este evangelio es Cristo en nosotros. Entonces, si Cristo está en nosotros, ¿qué crees que va a ocurrir? Vamos a empezar a adquirir sus virtudes. Él se va a reflejar en nuestra vida y nos va a transformar. Pablo en Filipenses 4:8 nos muestra de qué cosas se rodea la virtud, cuáles son los acompañantes de la virtud. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, ¿la virtud de qué se rodea? ¿Cuáles son los buenos compañeros de la virtud? La verdad, la dignidad, la justicia, la pureza, la amabilidad, la honorabilidad. Todas esas cosas rodean a la virtud. Entonces, donde encuentres estas virtudes, ahí hay virtud. Está la virtud presente de Cristo. No solamente nos quedamos en virtud, nuestra virtud necesita, dice, conocimiento. Le añadimos también conocimiento al canasto. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos conocer y crecer. No solamente conocer, sino crecer en conocimiento de Jesucristo. Dios quiere que le conozcamos. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Como cantábamos recién, tu amor nos persigue. Es una afirmación osada, pero cuando ves la Biblia, eso es lo que ves desde el inicio. Dios persiguiendo al hombre. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Dios quiere que le conozcamos. Dios no está escondiéndose de nosotros, nosotros de Él. Lo ves en Adán y Eva. Entonces Dios quiere que le conozcamos, ese es su deseo. Jesús en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo a los Filipenses 3, verso 8, dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. De verdad Dios quiere que le conozcamos. De verdad Él quiere que tú conozcas a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Pero no podemos contentarnos y quedarnos únicamente con el conocimiento que adquirimos al inicio. Este conocimiento necesita crecer y expandirse, porque si crecemos en conocimiento, nuestra fe va a madurar, va a crecer. Necesitamos saber, aprender, expandir nuestra fe en quién y en qué ha hecho Jesús por nosotros. Cuando eso ocurre, nuestra vida va a dar fruto. Van a ocurrir todas estas cosas que Jesús quiere para nosotros. Ok, al conocimiento, ¿qué más le añadimos? Le añadimos dominio propio, dice. Dominio propio es la misma palabra que templanza, y básicamente dominio propio quiere decir poner bajo control las pasiones. Pasiones bajo control. Eso quiere decir dominio propio. Ahora, esto que Pedro está diciendo aquí es una bofetada para la cultura en la cual Pedro está viviendo, y es una bofetada para la cultura en la que nosotros vivimos. Porque estamos acostumbrados a oír cosas como las siguientes: tú sigue tus deseos, tú sigue nada más tus emociones, tú nada más sigue tu corazón. Ok, eso suena bien para Hallmark, pero no para la Biblia. La Biblia dice, no sigas ni tus deseos, ni tus emociones, ni tu corazón. Es lo más engañoso que vas a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una batalla en nuestra vida. Pedro nos habló de eso en su primera carta. Hay una lucha de estas pasiones que combaten contra nuestra alma. Y va a bastar un día de cristiano para que sepas que estás en una batalla contra eso. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, pues Dios me dio esos deseos, pues yo voy a hacerle caso. Pues no. Hay una naturaleza que sigue estando presente en nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. El que Dios te haya salvado, el que Dios me haya salvado y el que yo haya nacido de nuevo, no significa que la naturaleza desapareció. Sigue estando presente en nuestra vida, ¿ok? Pero ahora yo tengo la posibilidad de no estar obligado a obedecer a los deseos caídos de mi vieja naturaleza. Mira lo que Pedro nos va a decir en el capítulo 2, lo vamos a estudiar un par de semanas más, pero ve conmigo al capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde él está hablando de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas, pero él dice algo bien interesante. En el capítulo 2, verso 2, dice, muchos seguirán su sensualidad. Y cuando habla de sensualidad no es erotismo, está hablando de las sensaciones, lo sensorial, los sentimientos, las emociones descontroladas, de eso está hablando. Dice, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces Pedro está diciendo, una de las cosas que los falsos maestros hacen es, te van a decir, no, tú sigue tus deseos. ¿Te suena como conocido eso? Tú sigue lo que tú quieres. Entonces, este asunto de dominio propio ya era contracultural en el primer siglo para Pedro, porque ya los cristianos estaban oyendo estas cosas de gente que iba a la iglesia. No, tú sigue tus deseos. Y Pedro dice, no, cuando crecemos en semejanza a Cristo, lo que va a ocurrir es que va a haber como dominio propio. O sea, nuestras pasiones caídas carnales están bajo control, bajo el control de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Todos tenemos pasiones que combaten contra nuestra alma. Cuando veníamos para acá, estábamos luchando con esas pasiones, seguro. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo este dominio propio se experimenta en la vida de un cristiano? Es nada más como que sentarme, cruzarme, ponerme así y ya mi carne va... No funciona, ojalá fuera tan fácil. No, el dominio propio es un fruto del Espíritu, dice Gálatas 5. Entonces el dominio propio se manifiesta en nuestra vida en la medida en la que obviamente primero hemos nacido de nuevo, hemos conocido a Jesús, pero también cuando nuestra vida es dirigida y es controlada por el Espíritu Santo y comenzamos a obedecer lo que Dios nos dice, empieza a ocurrir este dominio, que Dios nos ayuda a que esos deseos que están presentes no controlen y no gobiernen nuestra vida. Pero necesitamos aprender a decirle no a esas pasiones. Cuando una de las cosas que ocurre, no es lo único ni es lo más importante necesariamente, pero una de las cosas que ocurre, por ejemplo, cuando ayunamos, estamos
en cierta manera teniendo dominio propio sobre los apetitos de nuestra carne que nos piden alimento. Y aprendemos con la ayuda de Dios a someter esa área y a no dejar que esos apetitos nos controlen. Entonces, estas pasiones desordenadas muchas veces pensamos que únicamente aplican a cosas como pues drogas, como inmoralidad sexual, pero realmente cualquier deseo que esté descontrolado es algo peligroso, incluso el deseo de comer. Dios nos puso el deseo para alimentarnos, pero cuando ese deseo y perdemos el control de lo que comemos es un problema. Y Dios también nos debe de ayudar y nos puede ayudar y nos quiere ayudar en esa área a tener también ese deseo bajo su control. Al dominio propio después le añadimos perseverancia, como dice la Reina Valera, paciencia. Esa palabra es fascinante porque literalmente la palabra paciencia en la Biblia significa mantenerse bajo de. Eso quiere decir la palabra es hupomone. Parece palabra italiana, hupomone, pero no, es griego. Ahí Alessandro después me va a dar clases de italiano. Pero quiere decir mantenerse bajo de. Eso quiere decir paciencia. Y la idea detrás de esa palabra es como constancia y resistencia. Y es muy importante la paciencia. De hecho, esta palabra, no sé, aparece cientos de veces en el Nuevo Testamento, paciencia. No es como un personaje secundario en la Biblia, es un personaje principal. Paciencia, perseverancia. Y sabes que muchas cosas podemos decir sobre la paciencia, pero cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, los miércoles terminamos hace un par de semanas, hubo algo de toda la serie que Dios fue como que muy claro conmigo cuando lo leí y creo que a lo mejor no me acordaré de muchas cosas, pero de eso me voy a acordar siempre. Y es que Salomón nos enseñó algo bien importante de la paciencia o la falta de paciencia, que es bueno que la entendamos y que veamos cómo opera muchas veces la falta de paciencia en nuestro corazón. Y va así. Mira lo que Salomón dice en Eclesiastés 7:8. ¿Okay? Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Dice, mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. ¿Okay? Entonces, él hace un contraste entre paciencia y arrogancia. Entonces, el enemigo de la paciencia es arrogancia. La falta de paciencia está conectada con arrogancia, con orgullo. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Entonces, ¿por qué la falta de paciencia o la impaciencia se relaciona con el orgullo? Porque es la impaciencia en cada uno de nosotros, muchas veces, la que nos lleva a cancelar lo que se ha iniciado, ¿no? ¿Por qué tiramos la toalla? Porque no tenemos paciencia. ¿Pero por qué no tenemos paciencia? Salomón dice porque eres orgulloso, porque eres arrogante. Por eso cancelas el proceso antes de terminarlo, por arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene la dificultad a nuestra vida. Por eso lo que dice Salomón está conectado a lo primero del versículo. Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Entonces, iniciamos algo. Dios está iniciando algo en tu vida. Y enseguida viene la dificultad. Va a venir la dificultad. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, no, esto no es para mí. Voy a buscar otra cosa. Y Salomón nos está diciendo, no te quedes con el inicio porque el final es mejor que el inicio. Pero ¿cómo vas a descubrir que el final es mejor si no te quedas hasta el final? ¿No? Es como cuando vas a ver una película y empiezan los créditos y resulta que el director al final tiene una escena sorpresa y te la perdiste porque viste los créditos y no tienes paciencia y te vas. Ok, quédate hasta el final de las letras. No abortes el proceso. Quédate hasta el final. ¿Hay dificultad? Sí. Pero es el orgullo en mí el que dice, no, yo no tengo por qué esperar esto. Si vas a cualquier oficina pública, sabes de lo que estamos hablando. Si trabajas para el gobierno, perdón, no es nada personal. Pero es la verdad. Entonces estamos en la fila y te hacen esperar, te pasan un papel, nunca avanza el papel, el número, y yo sé, yo me conozco, empiezo a hablarme yo solo. Edgar, o sea, ¿qué se creen esto que te están haciendo esperar? Tienes muchas cosas por hacer. O sea, ¿acaso no saben que tengo que hacer esto? Empiezo yo en mi mente a terapiarme.
a justificar mi enojo ¿por qué? ¿Cuál es el problema en mí? Orgullo. Porque yo digo, yo soy más importante porque me están haciendo esperar. ¿Acaso no sabe quién soy yo? Por eso, Salomón, esto es sabiduría de lo alto. El problema con la impaciencia es orgullo. Entonces, para crecer en paciencia voy a necesitar humillarme. Voy a necesitar ser humilde. ¿Y cómo Dios crea paciencia en nuestra vida? Dando viento en contra. Poniendo dificultad, permitiendo dificultad en tu vida, en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pon tus ojos a largo plazo. A pesar de la dificultad ahora, no tires la toalla. Aguanta el proceso. No te salgas de la fila de Dios. O sea, una de las cosas asombrosas que yo veo en el nacimiento de Jesús es que los papás de Jesús tuvieron que viajar al pueblo de donde ellos eran, hacer la fila, hacer todo. Dios no le dio un pase libre para brincarse todo eso. No tenían ese privilegio de saltarse en la fila. ¿Okay? A través de todo ese proceso, Dios estaba haciendo algo en María y en José. Entonces nosotros muchas veces viene el viento en contra y decimos, me voy a salir de esto, porque yo no me merezco sufrir. Yo no me merezco que me pase esto. Yo no me merezco que me hablen así. Entonces ando brincando como chapulín de trabajo en trabajo o de iglesia en iglesia. Porque no me gusta lo que me dijeron. Entonces me salto el proceso, me salgo de la línea y nunca crezco. Jamás voy a crecer así. Necesito el viento en contra. Es la manera en la que Dios va a producir paciencia y resistencia en ti y en mí. Romanos 5, 3 al 4, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos podemos gloriar en las tribulaciones? Nos da la razón, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces ten cuidado cuando le pidas a Dios paciencia, porque sabes de qué viene acompañada. Pero necesitamos crecer en esto, familia. No te salgas de la fila, aguanta. Lo que ha pasado en tu vida no se le escapó a Dios, pasó por el escritorio de Dios. Y si te han hecho esperar, si te ha pasado esto, han dicho esto de ti, te han corrido de acá, aguanta ahí, permanece bajo, mantente ahí bajo. Y vas a ver cómo lo que dice Salomón, el final va a ser mejor que el inicio, va a ser mejor. Ok, a la perseverancia le agregamos piedad. La palabra piedad se puede traducir como devoción. Y devoción básicamente tiene que ver con una manera devota de vivir. Es una conducta determinada de vivir la vida cristiana. A lo mejor este texto nos puede ayudar para comprenderlo un poco más. Pablo en 1 Timoteo 2:2 dice, usa la misma palabra, dice, cuando habla de orar, dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, dice, y sosegada, con toda piedad y dignidad. Ahí usa Pablo esa palabra y la está poniendo en un contexto en que la vida de la piedad tiene que ver con vivir la vida práctica, la vida real, una manera práctica de vivir nuestra fe. Entonces la piedad habla de una conducta determinada que es el resultado de conocer correctamente a Dios. Cuando conocemos a Dios de la manera correcta, como Él se revela en la Biblia, vamos a vivir también de una manera correcta. Y esa es la vía de la piedad. A la piedad que le agregamos fraternidad, o como dice la Reina Valera, amor fraternal o afecto fraternal. Es el afecto entre hermanos. Es la palabra en el original Filadelfia, como la ciudad de Filadelfia. Es la ciudad del amor fraternal. Y eso habla de afecto, habla del afecto que se demuestra en dos hermanos. Un hermano, y si tienes más hermanos sabrás que a veces te agarras del chongo y te peleas y no te quiero ver y nos tratamos durísimo, pero ahí al rato andamos como que reconciliándonos y nunca dejamos de ser familia. Y así es también en la iglesia. Así es en la familia de la fe. O sea, tú no elegiste a tus hermanos, te tocó nacer en la familia. Y así también el que está sentado a tu lado, atrás o adelante, tú no lo elegiste, Dios lo puso ahí. Pero tenemos que proceder a tener este amor fraternal en el sentido de, ok, somos hermanos, vamos a demostrarnos en la práctica este amor que debemos de tener como buenos hermanos. Habla de ser visibles, de ser intencionales, de demostrar de una manera palpable el amor
el amor de Dios. Mira lo que el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, que es el libro que vamos a estudiar después de Segunda de Pedro. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice Juan? Es mentiroso. A Juan le encantaba decirle a todos mentirosos, es muy, muy radical. Dice, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es muy sencilla la lógica aquí. Venimos a la iglesia y levantamos las manos, adoramos a Dios y está súper bien. Pero si yo al que está a mi lado lo veo en necesidad y no hago nada, pues no conozco a Dios. Soy un mentiroso, dice Juan. Entonces, ok, está bien levantar las manos, está bien cantar, está bien adorar a Dios. Tenemos que hacerlo así. Pero no puedo pensar que eso es nada más. Si alguien que mis ojos ven, soy indiferente y no demuestro el amor a alguien que estoy mirando, o sea, mi adoración para arriba no pasa del techo, no pasa del techo. Entonces tenemos que aprender a conocernos, necesitamos conocernos. A lo mejor no nos vamos a conocer a todos, pero necesitas tener un grupo en la iglesia, una gente que te conoce y que tú conoces, para que cuando vienen las circunstancias difíciles, podamos ayudarnos y funcionar bien unos con otros. Alberto hablaba, por ejemplo, de esto que pasa, de que pasó la semana. Hay una necesidad, se da a conocer. No estaba enfocada en ti puntualmente. Se hace la invitación. Entonces, son posibilidades que Dios nos da de ser prácticos en el amor fraternal. Y debemos de crecer en eso. Y al final, la última virtud, si le quieres llamar así, es amor. Y es la palabra ágape, es el amor cristiano, es la máxima expresión de amor. Es el amor con el que Cristo amó a los pecadores. Ese es el amor que tenemos que tener entre nosotros. Es un amor superior, es un amor sobrenatural, es un amor espiritual. No tiene nada que ver con una capacidad que hay en nosotros, es algo que recibimos de Dios y solo podemos dar si lo hemos recibido primero. Pablo dice en Romanos 5:8 sobre este amor, el amor ágape, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor que Pedro nos dice que debemos de crecer es un amor que ama y está dispuesto a amar al pecador. O sea, Jesús no nos dijo a nosotros, cambia y si tú cambias yo te amo. No. A lo mejor es amor fraternal, ¿ok? El amor fraternal es recíproco. Tú vas a hacer cosas, me van a molestar, algo va a pasar ahí, ¿no? Van a haber problemas. Pero el amor ágape es el amor que ama al pecador. Entonces, este amor es imposible sin Jesús en nosotros. No es cambia y te amo, sino te amo a pesar de que no cambies. Y debemos de crecer también. Y debemos de agregar a nuestro canastito y darle a actualizar. Ahora, verso 8 al 11. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, muy importante, no solamente estar presentes, sino abundar en estas cosas. Dice, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pedro nos dice, ok, ya tenemos esto, necesitamos crecer en estas cosas, añadirlas a nuestra vida, colaborar con Dios en esto, pero estos son las evidencias o los efectos que va a ocurrir en la vida de alguien que no solamente esto está presente, sino también se está multiplicando. Lo primero es fruto. Va a haber fruto en la vida de alguien que está creciendo en su fe, que está creciendo en estas cosas. Porque dice ahí, ok, si estamos en esto, dice, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es imposible? Realmente, y quiero hacer un énfasis en eso, es imposible. Es imposible conocer verdaderamente a Jesús y permanecer igual. Es imposible. Ok, esto es, a lo mejor lo vamos a entender más. No hay cristianos asintomáticos, ¿ok? O sea, si eres cristiano vas a tener un chorro de síntomas. Se va a ver. No hay cristianos asintomáticos. Entonces, si estamos conociendo a Jesús, como dice, el verdadero conocimiento,
va a traer que no voy a ser ni ocioso, ni voy a estar de estéril en mi fe. Entonces, ¿cómo puedo saber si de verdad estoy creciendo? ¿Cómo puedo saber si de verdad he conocido o estoy conociendo verdaderamente a Jesucristo? Tengo que examinar mi vida. Mi vida da evidencia. ¿Hay alguna evidencia en mi vida que de verdad mi vida está siendo transformada? No estamos hablando, y esto es muy importante aclararlo, no estamos diciendo que una vez que vienes a Cristo, ahora tienes que vivir una vida perfecta, porque a este lado de la eternidad no vamos a alcanzar la perfección, no la vamos a alcanzar. Pero eso no quiere decir de que, ok, pues ni modo, en la eternidad seré diferente, soy así y así moriré. No. Dios quiere cambiarnos. Dios te ama como estás, pero no te va a dejar como estás. Si yo lo conozco, van a haber evidencias. Entonces, hay evidencias en tu vida de un cambio, del inicio de un proceso de transformación en tu vida. Porque si no hay ninguna evidencia, ninguna, absolutamente ninguna, de que de verdad estas cosas están creciendo en tu vida, por más que tú digas, yo soy un cristiano, no lo eres. Y esto no es algo para hacer ni mala onda, ni nada, es la verdad. Y quizás es lo más amoroso que alguien nos puede decir, como sacarnos de nuestro error, pensando que somos algo que no somos. Entonces, una persona que de verdad ha conocido a Jesús y que permanece en Jesús, van a ver evidencias. Entonces, ¿cuál es la clave? Como que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? Mira, ve conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Es el último evangelio, hacia tu izquierda, ve. Juan, capítulo 15, verso 1 al 5. ¿En qué debemos de enfocarnos? ¿En producir? No, en permanecer. En eso debemos enfocarnos. Dice verso 1, mi versión de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas que leo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Tengo que permanecer en Cristo. Debo de venir a Jesús, tener una relación con Él. Y en esa relación Dios me va a dar los nutrientes que yo necesito y van a empezar a brotar los frutos. Y los resultados de estas virtudes van a empezar a manifestarse en mi vida. Entonces el efecto de este crecimiento, de este expandirse en la fe al permanecer en Cristo es eso, es fruto, es evidencia, se ve. No cristianos asintomáticos. Segundo va a haber visión, vamos a poder ver mejor. El verso 9 dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Entonces, esto es un peligro que debemos de evitar. No crecer en estas virtudes, en estas 7 virtudes, estas 7 cualidades que Dios nos da, que Pedro nos dice. No crecer en estas virtudes no significa que tú te vas a estancar y que vas a permanecer, vas a mantener lo que tienes. No, Pedro nos está diciendo que si nosotros no crecemos en esto, vas a retroceder. Ni siquiera lo vas a mantener, lo vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando un día vinimos a Cristo y el Evangelio abrió nuestros ojos, Dios nos dio la vista y comenzamos a ver. Vemos la vida desde otra perspectiva. Pero si yo comienzo a estancarme y después digo, no, esto ya no es más importante, voy a ocuparme de mis cosas, lo que va a ocurrir no es que vas a mantener la visión, la vas a ir perdiendo, vas a ser miope espiritual.
Para que no pase la miopía espiritual, tú debes de poner toda diligencia, como dice Pedro, en mantenerte creciendo en estas 7 cosas. Porque como cualquier músculo que no usas, se atrofia. Y si tú no creces en tu fe se va a atrofiar, no se va a mantener, se va a estancar y vas a quedar miope espiritual. Entonces no pienses de que no pasa nada si no hago nada, si no crezco. No, sí va a pasar. No voy a poder ver bien. Y créeme que si hay un momento en el cual debemos tener una visión súper correcta de los tiempos en los que vivimos, es hoy. Estamos en unos tiempos tan extraños y tan raros, muchas cosas están pasando. Y necesitamos discernimiento y necesitamos todos nuestros sentidos, todas las capacidades que Dios nos da, discernimiento espiritual, para poder ver las cosas como Él las ve. Por favor, no veas este mundo a través de los ojos de los medios de este mundo. Los medios nos están bombardeando con un montón de cosas. Debemos de ver este mundo y entender este mundo a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice cómo debemos de ver esto. Entonces, uno de los efectos de crecer en la fe es tener una mejor vista, ver las cosas de una mejor manera. Cuando crezco y maduro espiritualmente, puedo ver las cosas como son, que es lo que Dios quiere. Y finalmente, el último efecto que va a ocurrir en una vida de alguien que está creciendo en la fe es tener seguridad. El verso 10 y 11 dice, así que hermanos sean cada vez más diligentes. ¿Te das cuenta? Necesitamos diligencia en esto. Es como colaboramos con Dios para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Okay, esto es un ministerio y no tengo ni el tiempo para explicarlo ahora, pero esto hemos sido elegidos. ¿Okay? Pero habla también de que nosotros somos diligentes en ciertas cosas que Dios nos pide, a pesar de que Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Dice, porque mientras hagan estas cosas, ¿qué cosas? Crecer en estas virtudes, agregarle a nuestra fe estas 7 cosas. Si nosotros hacemos esas cosas, dice, nunca caerán. Pues de esta manera les será, dice el verso 11, concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguridad. Mira cómo lo pone Pedro en la versión de la NTV, el verso 10. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Te das cuenta? Dice, esfuérzate en saber si realmente tú de verdad eres salvo. ¿Y cómo vas a saber si realmente eres salvo si estas cosas son una evidencia en tu vida? Estas 7 cosas. Es un buen autoexamen. Dice, si yo estoy permaneciendo y creciendo en estas 7 cosas, no solamente no voy a tropezar, sino que también tengo la certeza que un día voy a entrar al cielo. Entonces, yo sé que ninguno de nosotros quizás es todavía lo que debiésemos de ser, pero no debiésemos ser lo que éramos antes tampoco. Entonces debe de haber cierta diferencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fe siempre trae evidencia, la fe siempre trae un cambio en nuestra vida. Otra vez, no somos perfectos, pero hay una transformación que está ocurriendo en nuestra vida. Y es la mejor manera de saber de que de verdad mi fe es salvadora y no nada más fue una profesión de fe, sino fue una conversión. Dios quiere darnos la seguridad de la salvación y podemos examinar ciertas áreas de nuestra vida. Mira lo que Santiago dice en el capítulo 2. Santiago 2, versos 17 al 18, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, si las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está diciendo Santiago. Claramente la salvación es por fe, pero la fe que es de verdad es una fe que va acompañada de obras. O sea, hay evidencias de que de verdad hemos creído en Jesús, que Jesús nos ha salvado. Primera de Juan, el libro que está después, la carta después, Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 6. Dice Juan, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Cómo sabemos que lo hemos llegado a conocer a Jesús? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, ahí está otra vez Juan, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él.
el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy claro. Entonces, Juan nos está diciendo que una vez que somos cristianos somos perfectos, porque Él habla de que si pecamos tenemos abogado, ¿ok? Da por hecho que vamos a pecar todavía. Lo que Juan nos está diciendo es que cuando conocemos a Jesús y estamos creciendo en el conocimiento de Jesús, Jesús va a ir cambiando nuestra vida y va a ir transformándonos y vamos colaborando en obediencia, vamos respondiendo en obediencia. Yo sé, no es perfecta obediencia, no lo es, pero vamos creciendo en obediencia. Eso es lo que dice Juan, que es la evidencia de un cristiano, alguien que de verdad lo ha conocido. Entonces, si mi fe está creciendo en estas áreas, yo voy a tener la seguridad de no andar tropezando fácilmente. Si yo estoy creciendo en estas áreas que Pedro me dice, yo voy a tener la certeza de que un día voy a entrar al cielo. Esa es la certeza que me da Pedro. Examina tu vida, dice, y ve si están presentes estas cosas y están creciendo y tú tienes la seguridad de que vas a entrar con mucha seguridad al reino de Dios. Entonces creo que es muy entendible lo que Pedro nos quiere decir. Entonces, familia, esto es. No hay trucos, no hay cosas así ocultas, no hay letra chica, es esto. Un día tú viniste a una fe en Cristo, respondiste en fe, pero tu carrera comenzó ahí, no se terminó ahí. Dios quiere transformarnos y hacernos más como Jesús. Tú y yo colaboramos con Dios agregando y buscando y corriendo tras esas cosas para nuestra vida. Las añadimos al carrito, ¿ok? Jesús paga la cuenta, no te preocupes. Pero las añadimos, queremos anhelarlas, queremos buscar estas cosas y crecer en esto. Cuando estas cosas están así interactuando en nuestra vida, hasta el Evangelio se hace más entendible y más visible para los que no conocen a Cristo. Yo no sé si al inicio hablaba de esto de escuchar una sinfónica y cómo ellos funcionan y se oyen en armonía. A lo mejor yo sé que aquí hay personas que saben leer música, pero ¿qué pasa si te ponen una partitura? Muchos de nosotros decimos, esto es en chino, no, es música, no tienes la menor idea cómo interpretar lo que dice ahí. Es un lenguaje. Y muchas veces tú le vas a hablar a una persona de la Biblia y va a ser la misma reacción. Me estás hablando en chino, no sé lo que me estás diciendo en la Biblia. Pero la gracia de un músico es que logra interpretar lo que está ahí y lo toca. Y cuando lo toca, tú dices, eso es miel para los oídos. De la misma manera, cuando tú y yo vivimos con estas cosas, el que no entiende la Biblia, el que no sabe nada, no va a ver en tu vida esa armonía. Esta persona no es perfecta, pero tiene algo raro, algo diferente, algo que es atractivo. Yo quiero lo que él tiene. Si le hablas de justificación, no va a entender la menor idea de qué es justificación. Si le hablas de propiciación, no va a saber qué es propiciación. Pero va a ver tu vida y va a decir, wow, esta persona tiene algo, tiene muchas cosas. Y lo que no tiene sentido se va a ver de una manera armoniosa al ver tu vida, al ver mi vida. Que Dios nos ayude a poder ser esa sinfonía que sea un placer para Él y para los demás.